La Cámara de Diputados de Chile envió una solicitud al presidente de ese país, Gabriel Boric, que consiste en pronunciarse sobre la situación, y es decir, sobre el 7º aniversario de la sublevación ciudadana en nuestro país, la situación como tal, actual, de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, así como hacen mención de dos tópicos importantes, los presos políticos y los apátridas de facto. Vamos a ampliar este tópico con el diputado chileno Cristian Araya, a quien recibimos a continuación. Diputado, bienvenido. Elsie, muchas gracias por la invitación y muy contento por poder desde Chile levantar la voz frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua por muchos años. Porque evidentemente aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos y nuestro deber como hispanoamericanos es poder solidarizar, alzar la voz y llamar a las autoridades correspondientes a adoptar todas las medidas necesarias para que el régimen del terror de Daniel Ortega llegue a su fin. Diputado Araya, más allá de que el presidente o el gobierno de Chile pueda manifestarse en un comunicado, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué acciones como tal esperan ustedes de parte de la administración del presidente Gabriel Boric? Mira, nuestra primera solicitud es que de una vez por todas Chile tenga una agenda activa en contra de la tiranía de Daniel Ortega. No puede haber dobles estándares. O se está con los derechos humanos, la democracia, el respeto al Estado de Derecho y a la justicia, o se está en contra. Y eso exige que países como Chile tengan una acción, un actuar muy activo en el escenario internacional, levantando la voz por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por los asesinados, por los perseguidos, por quienes han sido privados de libertad, por quienes les han quitado la nacionalidad, etc. Lo que está ocurriendo en Nicaragua debe ser un tema que se coma la discusión de los espacios internacionales. Aquí hay que ser muy claro. No podemos dejar que lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, lo que sigue pasando durante décadas en Cuba, sea un tema al que ya estemos acostumbrados. Porque lo único que eso significa es que sigue avanzando estos regímenes del terror, la libertad retrocede y ya primero fue Cuba, luego Nicaragua, Venezuela. No tenemos que esperar que sean nuestros países para alzar la voz y ponerle fin a esta tiranía. El caso de Daniel Ortega yo creo que es paradigmático. La izquierda chilena también se ha distanciado muchísimo de la figura de Daniel Ortega. Yo creo que solo salvo sectores muy minoritarios del Partido Comunista, nostálgicos del sandinismo, nostálgicos de otras épocas, el resto tiene una condena bastante enérgica y esperamos que el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, y junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, levanten la voz por los que están siendo perseguidos por este régimen del terror. Diputado, en esa solicitud nosotros logramos constatar que ustedes plantean a la administración de Gabriel Boric un tópico muy importante que afecta a miles y miles de nicaragüenses en este momento, y es la apatridia de facto. ¿Qué mecanismos le plantean ustedes a Chile, a la presidencia de Chile, en conjunto con otras naciones de Latinoamérica, porque así lo plantean en el documento, para que puedan brindar respuesta inmediata, respuesta que pueda de alguna u otra manera resolver el problema de los apátridas de facto? Le consulto, ¿poder darle la nacionalidad chilena sería una de las soluciones que ustedes están proponiendo? Sí, efectivamente, una de las alternativas es poder ir en este caso, que obviamente esto es medidas que se van analizando caso a caso, para poder, si es necesario, que Chile acoja a aquellos que han perdido o les han quitado o arrebatado su nacionalidad. Chile, en nuestro himno patrio, decimos que es el asilo contra la opresión, y así tiene que ser, en el sentido de forma transversal. Yo como diputado y jefe de bancada de un partido de oposición al gobierno, estoy llano a respaldar cualquier iniciativa en la línea de que aquellos que han perdido la nacionalidad, que se encuentran en una situación jurídica verdaderamente del limbo,
por pensar distinto, por alzar la voz, creo que tienen que ser apoyados por los y contar con la solidaridad de los países latinoamericanos. Y en ese sentido no tenemos restricciones para poder ir en apoyo de quienes le han quitado de forma injusta la nacionalidad. Esto obviamente no es una medida para todos, tiene que haber algún vínculo o alguna solicitud específica a nuestro país, pero obviamente es algo que nosotros estamos dispuestos a poder respaldar y le pedimos al presidente de la República de Chile que tenga un rol activo. Aquí tenemos que combatir enérgicamente lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, porque este cáncer se sigue creciendo por Latinoamérica y suma millones de latinoamericanos que terminan viviendo bajo regímenes del terror, forzando procesos migratorios que terminan generando luego problemas sociales muy grandes en los países vecinos. Yo creo que esto es una cuestión que tenemos que verla a nivel continental, que exige que de una vez por todas dejemos estas medias tintas, porque lamentablemente muchos gobiernos latinoamericanos corren y se suman muy pronto a sanciones internacionales de otro hemisferio, de otros continentes, pero no cuando se trata de un país hermano, como en el caso de Nicaragua, como pasa en Venezuela o como pasa en Cuba. Ustedes también plantean la situación de los presos políticos en Nicaragua, que piden de forma constatada, de forma exacta, al presidente Boric en este aspecto. Mira, lo que está ocurriendo con los presos políticos en Nicaragua es algo que debemos denunciarlo en los distintos espacios internacionales, incluso ir a la Corte Penal Internacional como país, llevando cada uno de estos casos, porque obviamente estas medias tintas, esta pasividad, termina por siendo que los países vecinos, los países de Latinoamérica se vuelvan cómplices. Nosotros esperamos que el presidente Boric tenga una actitud mucho más proactiva en denunciar en distintas instancias tanto los presos políticos como también la persecución religiosa, que es algo que nosotros vemos con mucha preocupación desde Chile, como el régimen de Ortega lo que está haciendo con, en particular, la Iglesia Católica. Y es una cuestión que, como iberoamericanos, pero también como católicos, solidarizamos y creemos que es una cuestión que debe ser denunciado. Y sabemos que no tienen ninguna vergüenza de ahora rasgar vestidura y sentirse muy apenados por la muerte de su santidad el Papa Francisco, pero que en la práctica lo que han hecho es perseguir sistemáticamente a la Iglesia Católica, a los creyentes y a todo aquel que pueda ser un bastión moral o una resistencia, incluso espiritual, frente a este régimen del terror. Así que es parte de lo que tenemos que seguir avanzando. Nosotros desde la Cámara de Diputados queremos que el presidente Boric tenga un rol mucho más activo y también un llamado al escenario internacional. O sea, los países no pueden mirar para el lado. O sea, el mirar para el lado, buscar justificaciones o medias tintas, lleva consigo una suerte de complicidad que es exasperante y que es victimizante para todos aquellos que están siendo perseguidos por este régimen. Diputado Cristian Araya, jefe de bancada opositora en el Parlamento chileno, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer que usted nos haya regalado la visión de Chile sobre la situación y la crisis sociopolítica en Nicaragua y que sean ustedes, como lo han llamado, hermanos de los nicaragüenses, que pidan a su gobierno una reacción más enérgica frente a esta dictadura criminal de los Ortega Murillo. Muy amable. Muchas gracias por la invitación y a la distancia, mi solidaridad, mi apoyo y oraciones a todo el pueblo nicaragüense a no bajar los brazos. El pueblo nicaragüense es un pueblo hermoso, lleno de coraje, lleno de fuerza, que esto va a pasar, esperamos más pronto que tarde, que cuenten con los chilenos, porque frente al terror, frente a la persecución, aquí tienen a sus hermanos.